Buenas tardes, gracias, Steven. Me siento muy contento por esta invitación que me han hecho. En realidad, cada día son más las personas que tienen ese interés de conciencia, de mejorar su calidad de vida, de mejorar su alimentación, de mejorar esa parte de ellos que durante mucho tiempo han sentido ese interés de mejorar como ser humano y en todos los aspectos. El tema de hoy es un tema un poquito delicado para las personas que lo padecen. Sin embargo, es poco sabido el origen causal que hace que las personas tengan algún padecimiento a lo que se le llama cáncer. Vean qué importante tema. Voy a mover un poquito la cámara para interactuar. ¿Alguien de ustedes conoce alguna persona que haya tenido o que tenga algún padecimiento como el cáncer? Levante la mano si alguien. Voy a estar moviendo un poquito la cámara porque vamos a concentrar información bastante profunda. El día de hoy lleva un interés fuerte hablar de este tema. Cuando hablamos de un padecimiento como cáncer, ¿qué creen? Es lo mismo que si hablaras de una gripa, es lo mismo que si hablaras de un problema del intestino, es lo mismo que si hablaras de un problema en la pierna. La realidad, cuando hablamos de un cáncer, se le ha hecho tanta publicidad a este tema que nos da miedo. Nos da miedo cuando te dicen, es que tienes riesgo de contraer cáncer, es que tienes un tumor, es que tienes unos nódulos, es que tienes unos quistes. Se dan cuenta que cuando anuncian la palabra cáncer nos causa pavor a todos. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a morir, cuando la realidad de todo es que a lo que le tenemos miedo es a vivir. La muerte nada más es una. Te mueres y ya, se acabó. Pero la vida, cada día que pasa, cada latido de tu corazón, tienes una oportunidad de estar viviendo. Entonces, cuando hablamos del cáncer, desde este momento vayan haciendo conciencia. Hablar de cáncer es lo mismo que hablar de cualquier padecimiento de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene una relación sumamente ligada cerebro, cuerpo, cuerpo, cerebro. Recuerden que nada pasará en el cerebro que el cuerpo no lo manifieste y nada pasará en el cuerpo que el cerebro no se entere. La pregunta es, ¿cuál es el origen causal del cáncer? ¿Han escuchado hablar que dicen el origen del cáncer radica en las radiaciones que tienen las antenas 5G porque generan cáncer? ¿Han escuchado tal vez que dicen el origen del cáncer son las emociones? Sí, el problema es cuáles emociones. ¿Cómo es que tú me puedes explicar a mí que un tumor se genera por emociones? ¿Qué es lo que hace que yo pueda entender lo que es el cáncer? ¿Has escuchado hablar de que el cáncer viene por los alimentos que traen transgénicos, que traen benzoato de sodio como conservadores? Has escuchado muchas cosas, pero la pregunta es, ¿cuál es la realidad de este padecimiento? Vean lo importante de una persona que tiene una gripa. Una gripa es un cuadro infeccioso que se genera de manera viral o bacteriano, como quieran llamarlo, en tu sistema respiratorio. Pero de repente te descuidaste, saliste al sereno, tomaste frío, vaya, no atendiste los sistemas de alarma. Esa gripa se fue a tus bronquios, a tus pulmones y adiós, te moriste. La pregunta es, ¿en realidad la gripa es la del problema? ¿Qué es lo que está detrás de la gripa? Sencillamente es un sistema de alarma que el cuerpo tiene activado porque el cerebro se enteró que algo está fallando. ¿Y de qué manera se contrarresta? Atendiendo el sistema de alarma. Y si no atiendes ese sistema de alarma, entonces esa gripa va a dar un siguiente paso en tu cuerpo hasta que tu cuerpo se sature y se bloquee. Y en ese momento las personas fallecen. Pues déjenme decirles que una persona con cáncer trae siempre el primer origen del cáncer son las emociones. Como se trata de un Zoom para hombres, vamos a hablar del cáncer de próstata el día de hoy. Vamos a hablar del cáncer de próstata. Vamos a tocar de manera profunda este tema. ¿Les parece? Bien. Se sabe, sí, que la zona reproductora del hombre
tiene una función específica, que es la de la etapa de la reproducción. Pero déjenme decirles que hay hormonas que se producen en el sistema reproductor, en este caso las hormonas testosteronas, que son las que se encargan en el hombre de hacer que el hombre funcione de manera equilibrada entre lo que piensa y lo que siente. ¿Han escuchado hablar del macho alfa, el hombre que se siente fuerte, resistente? Bien, no precisamente por sentirse macho, por ser fuerte, resistente, no por esa razón ya eres resistente o fuerte. Una cosa es lo que piensa la mente y otra es lo que siente y manifiesta el cuerpo. Voy a iniciar desde el origen de este padecimiento en los hombres, cáncer de próstata. ¿Cómo prevenirlo y cómo contrarrestarlo cuando ya el problema está enfrente de nosotros? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de un niño recién nacido para poder que nos podamos ubicar. Un niño recién nacido, le haces un cariño y sonríe, lo regañas y te hace un puchero. ¿Y quién le dijo al niño lo bueno o lo malo? Nadie. El sistema nervioso es experto en emociones. Ante lo bueno te genera un estímulo, ante lo malo un bloqueo. En la etapa de este niño, en la etapa de infancia e inocencia, es una etapa de los 6 a los 11 años, el niño requiere, sí, desarrollar su sexualidad, sensualidad, seguridad y afectividad. Y esto lo desarrolla directamente a través de los abrazos y apapachos que mamá le tiene que dar a su hijo, porque en los abrazos transfiere una frecuencia que se conoce como la frecuencia del amor. Es donde se desarrolla la parte afectiva, la parte interna, la parte del amor en el niño. ¿Pero qué creen? Este niño tuvo a su mamá con él, pero no tuvo a su papá. Pero en la parte que él necesita el cariño de la mamá, que es de los 6 a los 11 años, a través de la frecuencia del amor, entonces ha recibido lo que está necesitando. Pero después de esta etapa de infancia e inocencia, de tener hormonas sexuales de identificación y de desarrollar su sexualidad, sensualidad, seguridad y efectividad, después de esto viene una segunda etapa. Esta etapa se conoce como etapa de conciencia, adolescencia. Ahora este niño ya empieza a tener sensaciones en su zona reproductora, la antenita se empieza a mover. Ahora sus hormonas ya no son sexuales de identificación, son sexuales de reproducción. ¿Y qué creen? Ahora este niño tiene que empezar a neutralizar hormonas. Sí, este niño adolescente tiene que empezar a neutralizar porque sus hormonas ya son de reproducción. Ahora, en esta etapa de conciencia de adolescencia, de los 12, 11 a los 18 años, el niño requiere de una educación diferente. Ya no requiere la educación de mamá como tal para indicarle todo lo que tiene que hacer, porque la educación de mamá está basada en las frecuencias del amor. Ahora el niño tiene que formar una educación para que él pueda identificar directamente su autenticidad masculina como lo que tiene que hacer. Ahorita les explico. Ahora de quien necesita los abrazos, los apapachos, el apoyo de ese niño es del papá. Si papá estuvo presente, sí, presente, pero no le daba abrazos, se le conoce como un papá ausente. Cuando no recibimos esa frecuencia a través de los abrazos de papá, entonces no estamos alcanzando a desarrollar nuestra propia autenticidad. Recuerden, cada uno de ustedes tiene un papá y una mamá, o vienen de un papá y una mamá. Bien, imaginemos que el papá y la mamá son las raíces de este árbol. Yo soy el brotito que viene saliendo de esas raíces. Este brotito tiene que desarrollarse. Sí, pero este brotito requiere de la energía de las raíces. En una etapa requiere de la energía que tiene la tierra y en otra etapa requiere la energía que tiene el mismo tallo ya acumulado, ya guardado. Ese brotito va creciendo hasta llegar a una etapa donde ya hay un tallo, ya hay unas ramas y ya está preparado este arbolito para dar frutos. Pues nuestro cuerpo es exactamente igual. Si llega un desastre natural, una lluvia que tape el árbol o que llegue un huracán que tumbe el árbol, pues va a ser catastrófico. En nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Se requiere de esas frecuencias, que es a través de las cuales cada una de nuestras células funciona. Entonces, si este adolescente no tiene con él las frecuencias del amor por parte del papá, él se va a sentir inseguro completamente. Se va a sentir inseguro y va a empezar a recibir la educación de mamá, pero
la autenticidad femenina está completamente distal a la autenticidad masculina. Entonces mamá quiere reeducar al niño adolescente y este adolescente no se deja, se empieza a ser rebelde. Vean hasta dónde vamos a ir con esto. Esta rebeldía no es porque sea un mal hijo. Lo que pasa es que la energía que él necesita para desarrollar su autenticidad solamente se la puede dar el padre. Si este niño crece ya joven adulto y no tuvo esas frecuencias energéticas, va a ser un niño con indecisiones, con muchas debilidades emocionales. ¿Por qué? Porque no ha encontrado el equilibrio entre lo que piensa y lo que siente. Porque no ha desarrollado el equilibrio entre la frecuencia de las raíces, del padre y de la madre. Este tipo de vida la tuvimos muchos a lo largo de nuestra niñez y nuestra adolescencia, donde carecimos de esas frecuencias. ¿Pero qué creen? Esas raíces que traemos, ese coraje, esa impotencia, ese miedo que se generó en la niñez porque carecimos de esta frecuencia del amor, son las bases educativas que hacen que nuestra vida ahora está fluyendo de una manera no positiva. Este joven adulto va inseguro a la universidad. Probablemente se va a poner a estudiar una carrera y se va a meter al estudio, pero está trabajando y estudiando para aprender algo académico, para aprender algo para generar un patrimonio, pero no está trabajando ahora mismo con él. Vean desde dónde viene la raíz. Este joven adulto va a buscar después una pareja para formar un nuevo arbolito con otras raíces. ¿Pero qué creen? Estas raíces o este arbolito está débil. Es un hombre que no ha encontrado todavía su autenticidad. ¿Qué significa no encontrar mi autenticidad? Bien, no encontrar mi autenticidad significa que en un momento de la vida yo me perdí de ser yo mismo y me tuve que convertir en otro yo, en el que quizá no quería. Entonces, en esta parte es donde tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos. Ahora sí, este joven adulto ya encontró una pareja, ya se casó, pero sigue sintiéndose inseguro, confundido, no se siente bien y empieza a tener problemas con la pareja. La pregunta es, ¿qué es lo que le está faltando a este joven adulto, ahora a este padre joven? ¿Qué es lo que le está faltando para que su vida empiece a fluir en equilibrio? Ubíquense, hombres, en la edad que tienen ahorita. Ubíquense ustedes, a pesar de lo que has estudiado, las carreras que tienes, el trabajo, el puesto, la dirección, el patrimonio que has logrado. Ahora ubícate en qué punto de equilibrio estás en tu infidelidad. ¿Sí? ¿En qué punto de equilibrio estás tú en tu incompetencia con tu pareja? ¿En qué punto de equilibrio estás en tus emociones? ¿Qué tan feliz estás? Y estoy hablando desde este punto porque ahorita voy a hablar del origen que genera el cáncer. ¿Te das cuenta que todo lo que ha pasado a lo largo de tu vida no ha generado un equilibrio en tu autenticidad masculina? ¿Y qué crees que está detrás de esa autenticidad? Muy bien, ya tienes una idea de que no estás feliz, de que no estás en equilibrio. Ahora vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Analicemos el tema. Desde niño careciste de las frecuencias del amor. O sea, que lo que se instaló en tu cerebro no te ha generado el equilibrio que tú necesitabas. Ya sabemos que en la etapa de adolescencia no recibí los abrazos y apapachos que yo necesitaba. Bien, no recibí el apoyo y no desarrollé mi autenticidad para sentirme seguro entre lo que pienso y lo que siento. Ya sabemos que mientras la mente que piensa no está en equilibrio con la parte que siente, va a estar así, en desequilibrio en mi vida, altas y bajas. Nos enganchamos de los problemas, nos enganchamos de las preocupaciones, nos enganchamos de cualquier cosa y no sabemos qué es eso que me engancho. Es porque entran otras frecuencias que son compatibles con las frecuencias bajas que traes instalada ahora mismo contigo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Muy bien, lo que pasa que nosotros como hombres tenemos en una parte de nuestro cerebro una glándula que se llama hipófisis. La glándula hipófisis produce unas hormonas que se llaman gonadotropinas. Las hormonas gonadotropinas son las responsables de controlar el equilibrio directo
de nuestras hormonas reproductoras. En este caso, se llaman las hormonas de nosotros como hombres, se llaman hormonas testosteronas principalmente. Tenemos otro tipo de hormonas, pero la función principal de nuestras hormonas gonadotropinas en el cerebro es neutralizar las hormonas reproductoras de nosotros. En los hombres, cuando las hormonas testosteronas están en un punto de equilibrio, es porque la hormona gonadotropina está controlando, está produciendo de manera normal y todo está funcionando. La pregunta es, ¿qué está pasando con mi hormona gonadotrópica acá arriba que hace que yo no me sienta seguro? ¿Qué pasa cuando el hombre se siente muy hombre? ¿Qué pasa cuando el hombre se siente fuerte, resistente, seguro? Se siente de una manera resistente, se siente fuerte, se siente atractivo, aunque estemos feos. Y te sientes muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Es que los niveles de hormonas masculinas hacen que tú te sientas en un punto de equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes, en tomar decisiones, en tomar disciplina, en todo. ¿Entienden? A ver, ya, se me quitó. Cuando el hombre se siente en ese punto de equilibrio, entonces todo está fluyendo bien, hay producción de hormonas gonadotropinas, hay producción de hormona testosterona, hay neutralización y el hombre se siente bien. Pero, ¿qué tanto has pasado o vivido desde tu niñez que tienes problemas en las relaciones sexuales? De repente sientes que no puedes proteger a tu familia, te sientes con indecisión. ¿Qué es lo que está pasando? Que tu sistema hormonal a nivel de estas hormonas testosterona no está funcionando bien. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque tus hormonas gonadotrópicas no se están produciendo bien. La pregunta es ¿por qué? Aquí es donde vamos a hablar del padecimiento que tanto hemos mencionado. Fíjate, ya no son tus hormonas testosteronas el origen. Sí, no se están produciendo como debe ser. Por eso no te sientes auténtico, fuerte como yo me siento ahora, ¿verdad? No te sientes como quisieras sentirte, pero la pregunta es, ¿por qué? Porque no hay hormonas suficientes. La pregunta es, ¿por qué no hay hormonas suficientes? Porque la hormona que se encarga de estimular la producción de hormona testosterona y neutralizar esa misma hormona está bloqueada acá en la cabeza. Y ahora mismo vamos a hablar de este tema. Cuando la hormona gonadotrópica se produce en cantidades normales, la autenticidad de este niño, ¿sí?, empieza a verse reflejada en la toma de decisiones, en la disciplina, en el comportamiento, en su postura, y por naturaleza propia cambia todo. Pero ¿qué pasa con un niño? Aquí viene el problema del cáncer de próstata. ¿Qué pasa con un niño en la etapa de los 6 a los 7 años que requirió de los abrazos y apapachos de mamá, pero mamá estaba ocupada trabajando? O mamá no le ponía la atención que necesitaba. Ese niño se siente cohibido. El niño va a buscar abrazos y apapachos en alguien más. Puede ser en la tía, en la hermana, en la vecina, en la abuela. El problema es cuando alguien se acerca a este niño con una intención que no es la intención de la frecuencia del amor. También se le conoce como acoso sexual. Recuerden, el cerebro, no importa si eres un recién nacido, no importa si eres un niño o eres un adolescente, el cerebro requiere de frecuencias arriba de 200 Hz para funcionar en buen estado, para funcionar en equilibrio. Abajo de 200 Hz tenemos el coraje, tenemos la apatía, la culpa, el miedo, la vergüenza. Cualquier frecuencia abajo de 200 Hz que llegue a tu persona en una etapa donde tú no sientas la capacidad para desdoblar esta información, cualquier frecuencia que llegue va a bloquear acá arriba. Va a bloquear la parte de ti que hace que tú te sientas bien. Entonces, este niño, ahora infante inocente, recibe una frecuencia de alguien, ya sea que lo toque, ya sea que lo acosen o abusen de él. Cualquiera de estas circunstancias. En el momento en que él se siente inseguro y recibe esta frecuencia, entonces está bloqueando la parte del cerebro que produce estas hormonas. Y lo voy a mencionar de otra manera. Ustedes no tienen calor, aquí está haciendo mucho calor. Estamos cerca de la playa, pero está haciendo bastante calor. Bien, revisemos la parte del infante que afecta directamente su autenticidad.
aparte de no recibir los abrazos o apapachos de papá. Sí, revisemos esa parte. Cuando un niño recibe las frecuencias que necesita, es como el arbolito que está recibiendo los nutrientes que necesita, el aire que necesita, el agua que necesita para que la plantita crezca. Pero cuando el niño no recibe esas frecuencias, les voy a decir qué sucede. Todo lo que pasa en mi vida es captado a través de neuroreceptores de vista, tacto, gusto, olfato, oído. Todo entra a través de los neuroreceptores, se envía al cerebro y se procesa. La información que el cerebro recibe sencillamente son frecuencias. Si la persona que se acercó a mí con una intención no de cariño, no de amor, si la frecuencia con la que se acercó es una mala frecuencia, entonces estoy recibiendo una frecuencia que aunque yo no pueda medirla y la desconozca, mi cerebro sí la identifica. Entonces, en el momento que yo recibo esa frecuencia en mi cerebro activa los sistemas de alarma indicando que está entrando una frecuencia baja y se bloquea. Es a lo que se le llama trauma psicológico. Entonces, este acoso o este abuso sexual está generando un bloqueo en la parte de mi cerebro que controla directamente la producción de hormonas. Y en este caso es un núcleo que se llama arcuato y paraventricular en el hipotálamo, o sea, en el centro emocional, y enseguida manda las señales a la glándula hipófisis, que es donde se produce la hormona gonadotropina, y enseguida manda el bloqueo a todo el cuerpo. Este niño, desde su etapa de infancia e inocencia, conciencia, adolescencia, joven adulto, no está produciendo las hormonas testosterona que necesita, no está neutralizando las hormonas como se necesita. Entonces, las partes relacionadas con estas hormonas, en este caso la próstata, sí empieza a disminuir su función como debe ser. No hay producción de hormonas suficientes, no hay ese sentir como tú te quieres sentir como hombre. No hay esa fuerza, no hay esa voluntad, no hay ese propio dominio, no hay esa propia protección. Y a partir de ahí, van a pasar años. Vas a tener problemas de eyaculación precoz, vas a tener problemas de erección, vas a tener problemas de inseguridad, vas a tener problemas de postura, no te vas a sentir hombre como tú dices, me siento bien, y la gente te ve y te ve en una postura bastante interesante. ¿Qué pasa con tu postura, amigo? Tú que me estás viendo. Realmente la postura que tú tienes es la postura más adecuada. Realmente la postura que tienes es la que quieres tener. Sí, los hombros caídos, la espalda como abultada. Realmente esa es la postura que tú quieres. No. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Desde el momento que alguien atentó contra tu pudor, no importa si te tocaron, no importa si abusaron sexualmente de ti, incluso puedes haberte estado cambiando en casa, allá en la etapa de niño en la que no conocías a nadie, y en el momento en que te estás cambiando, alguien entra y te mira y te tapas. Es acoso sexual. La persona quizás no lo hizo con intención, pero por naturaleza propia, tu cerebro lo ve como un sistema de alarma. El detalle que estos bloqueos van trascendiendo a lo largo de tu vida. Cualquier evento que haya atentado contra tu pudor, voltea a verte tantito, date la oportunidad de voltear a verte y analiza, ¿por qué tengo esta panza? ¿Por qué tengo esta postura que tengo? ¿Por qué tengo los ojos medio rojos? ¿Por qué no veo bien? ¿Realmente qué es lo que está detrás de esto? Muy bien. Ve lo que está detrás de eso. En el momento en que alguien atentó contra tu pudor, en ese momento que alguien atentó contra tu pudor como niño, como adolescente, incluso como adulto, en el momento que alguien atenta contra tu pudor, está generando una emoción, tus neuroreceptores están captando una emoción que supera tu tolerancia y tu sistema nervioso se bloquea inmediatamente. Se conoce como sistema nervioso simpático, se activó tu sistema de alarma y en ese momento se bloquean las funciones óptimas que tu cerebro podía tener hacia su cuerpo. Recuerden, toda la información relacionada
con las enfermedades empieza primero en una emoción que fue captada a través de mis neuroreceptores, llegó al cerebro y genera un bloqueo. Dependiendo del bloqueo del cerebro, van a ser las funciones que van a ir disminuyendo mi cuerpo. En las emociones del cáncer, lo primero que se bloquea es el par craneal 10. Si alguien acosó a tu ser humano, abusó a tu ser humano, lo primero que sientes es un hueco en tu estómago. Enseguida se acelera la respiración, enseguida el corazón empieza a latir fuerte. ¿Por qué? Porque se activó el sistema de alarma de supervivencia, se cerraron unas válvulas de irrigación en tu zona gástrica, la presión sanguínea empezó a aumentar por tus extremidades porque es un sistema de alarma el que se activó. Al aumentar la presión, aumentan los pulsos del corazón porque la sangre va más rápido. Al momento que aumenta la rapidez de la sangre, está pidiendo más oxígeno, por eso empiezas a respirar más. El evento ya pasó, pero el bloqueo quedó acá arriba. ¿Verdad que no es posible que una niña o un niño lleguen a su casa y le digan a mamá, mamá, me acaban de violar en la calle, pero no te preocupes, ya estoy bien? ¿Verdad que no? El bloqueo ya quedó ahí. Entonces, ese bloqueo puede trascender a lo largo de los años y lo único que te va a generar, ¿sí?, es la disminución de todo tu metabolismo, ingestión de nutrientes, absorción de nutrientes, transporte de nutrientes y eliminación de toxinas. Todo lo que entra tiene que salir de alguna manera. Pero como estoy bloqueado, como traigo un bloqueo en mi cerebro, toda mi absorción de nutrientes, mi digestión, mi transporte de nutrientes, mi eliminación se hace más lento. Y eso que se va haciendo lento va acumulando toxicidad en mi cuerpo y cada vez mi cuerpo está más pesado. Cada vez absorbe menos nutrientes, cada vez mi cerebro, sí, tiene menos oxigenación, cada vez manda menos señales a mi cuerpo. Y ahora mi cuerpo empieza a tener toxinas, concentración de sangre, el pH empieza a cambiar y yo me empiezo a sentir raro. En ese momento, las partes que estuvieron afectadas desde mi niñez, hablemos de la próstata, están recibiendo menos oxígeno. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está perdiendo capacidades. A medida que mi cuerpo se va bloqueando, le va dando preferencia a las zonas vitales. ¿Sí? Los nutrientes empiezan, así se los voy a explicar. Si mi cerebro recibe 100% de nutrientes, va a enviar 100% de impulsos. Si mi cerebro está recibiendo menos oxígeno, menos nutrientes, 50%, entonces va a enviar el 50% de impulsos, 50% de oxigenación hacia las células. El detalle es este. Entre menos señales envía, se va dando prioridad a los órganos vitales. ¿Y la próstata es vital? No, puedes vivir sin ella. Entonces no hay prioridad en la función de la próstata. Empieza a haber acumulación de materia fecal en tu intestino porque el metabolismo está lento. Pesa el intestino, cae hacia abajo, si sale allí, cae hacia abajo, oprime al diafragma abdominal, oprime a la vejiga y enseguida la vejiga oprime a la próstata. Ahora sí, aparte de que tu próstata no está recibiendo la cantidad de oxígeno y nutrientes que requiere, también está trabajando toda apachurrada. ¿Cómo sería tu día si trajeras un costal de 50 kilos arriba y te pones a barrer? ¿Verdad que te cansaría? Ahora imagínate cómo se siente la próstata traer 6, 7 kilos de materia fecal presionados sobre ella. Entonces, ahora la próstata no solamente está perdiendo la capacidad para funcionar, también está perdiendo la capacidad para nutrirse, más el bloqueo que trae de tu niñez. Entonces empiezan ahí a cambiar el pH porque no hay oxígeno suficiente, empiezan a saturarse las células de la próstata de toxinas y empieza a haber una concentración ahí. Y entonces sí, las frecuencias energéticas se empiezan a bajar más. Entonces, el cerebro activa el primer sistema de alarma de la próstata. Viene una inflamación. ¿Por qué? Porque indica que la próstata no está óptima, no está funcionando bien, hay acumulación de toxinas y ese sistema de alarma es el primero que se presenta cuando vas a hacer pipí y empiezas a gotear después de hacer pipí o no puedes orinar. Entonces sí, cuando vas a hacer estudios, determinan que hay células raras en ese lugar. A partir de ahí,
está el riesgo de desarrollar directamente a lo que se le llama cáncer de próstata. Pero déjenme decirles, todos los cánceres tienen el mismo origen. Si es un cáncer en la matriz, si es un cáncer en el seno, la muchacha va con un cáncer de seno, le quitan su seno, extirpan el problema y en 1 año o 2 años tiene cáncer en el otro seno. La pregunta es, ¿dónde empezó el cáncer? ¿En el seno? No. En la parte del cerebro que controla las funciones de esta zona que fueron afectadas hace muchos años. Entonces, la pregunta es cómo contrarrestar esto. Número 1, el uso de nuestro accesorio ha sido una bendición para muchas personas. Desde el momento en que se presentó al mundo, desde el momento que se ha compartido esta bendición, constantemente se han generado testimonios de personas que hablan de esto y que dicen, yo no me explico cómo es que me sentí muy bien. No sé cómo es que está sucediendo que yo ya no tengo dolor, que mi tumor está desapareciendo, que mis quistes ya no están, que mis nódulos han ido disminuyendo su tamaño o desaparecieron. Pues yo les voy a explicar. Cuando hablamos de esta bendición, y por eso hablo con mucho gusto, cuando hablamos de esta bendición, estamos hablando de lo que realmente está sucediendo en nuestro cuerpo, con y sin el accesorio. Desde siempre se ha sabido que cada una de nuestras células trabaja con energía positiva y negativa. Cada vez que la célula de mi cuerpo, cada vez que un átomo en mi cuerpo pierde un electrón, está perdiendo energía y se le conoce como iones positivos. Entonces, ¿la pérdida de energía para nosotros es buena o mala? Mala, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay pérdida de energía en mi cuerpo, se convierten en iones positivos. O sea, es un punto en contra para la salud de mi cuerpo. Desde el momento que recibiste una emoción acá arriba y te bloqueaste, desde ese momento hay bloqueo, hay iones positivos. Desde el momento que el metabolismo se empieza a hacer lento, quiere decir que mis células no tienen la capacidad suficiente para que todo funcione bien. Se van concentrando los iones positivos. Desde el momento que mi alimentación no es la más adecuada, se van concentrando iones positivos porque estamos perdiendo energía. Entonces, a medida que nuestro cuerpo va viviendo, va alimentándose, va desarrollándose, va perdiendo energía porque no estamos en óptima condición. ¿Qué es lo que hacen los pacientes que tienen cáncer? Recuerden que las células cancerígenas son anaerobias, no requieren de oxígeno para funcionar. Las células cancerígenas funcionan en pHs ácidos. Entonces, los pacientes que tienen este padecimiento después del uso del accesorio, que no se explican cómo es que esto funciona, voy a explicar ahora mismo. Bien, cuando tú colocas el accesorio, ¿sí? Se te explica que al momento de entrar en contacto con tu campo electromagnético, hace una lectura rápida en menos de 7 décimas de segundo de todas las células de tu cuerpo, de toda la energía que tienes y empieza a realizar un reordenamiento celular. Bien, lo mismo que pasa cuando tú entras a una alberca y rompes la ola y la ola se empieza a extender, ¿sí? En realidad lo que rompiste fue el campo electromagnético del agua con tu campo electromagnético. En cuanto tú pasaste, esas ondas otra vez vuelven a regresar a donde mismo, pero se están generando algo que se llama ondas electromagnéticas. Y ese campo electromagnético que fue invadido vuelve a tomar forma. En nuestro cuerpo pasa exactamente igual. Si yo utilizo esta toalla para secar mi sudor, estoy invadiendo mi campo electromagnético con esta toalla. Y esta toalla tiene su campo electromagnético. Pero, ¿qué pasa si yo acerco un accesorio a mi campo electromagnético que está cargado de iones negativos? Muy bien, inmediatamente se van a aliar directamente a tu energía. Esta es una placa de minerales con cargas negativas. Sí, aparte viene protegido con nanotecnología, viene encapsulado y trae algo que se llama Quantum Trip. Es una doble antena de alta frecuencia que emite señales y recibe señales. ¿Qué es lo que hace? En cuanto entra a tu campo electromagnético,
empieza a restablecer las frecuencias energéticas de cada molécula de tu cuerpo. La pregunta es, ¿por qué te enfermaste de cáncer? ¿Te enfermaste de cáncer? Porque a medida que hubo un bloqueo, alimentación, paso del tiempo, fuiste perdiendo energía. Pérdida de energía, iones positivos. Ganancia de energía, iones negativos. Cada vez, sí, que fuiste sufriendo eventos o tus células empezaron a funcionar con metabolismo más lento, es porque estás perdiendo energía. Cuando vas al mar, pisas la arena, el agua, el pasto, te recarga de energía. Sí, ionizas tu cuerpo. Pero en cuanto entra una llamada de teléfono y la aceptas, sí, la radiación de ese teléfono, esa llamada, rompe tu campo. Y como ya no tienes protección, pues sigue el padecimiento. Los accesorios tienen como una función principal, es una placa, sí, de minerales con cargas negativos, que al momento de traerlos contigo permanentemente hay una ionización, hay una recarga de energía en cada una de tus células. Empiezan a reestructurarse las células. A medida que se van reestructurando las células, entonces empiezan las mismas células a eliminar lo que no les sirve. Empiezan a restablecer su función. Y en automático empiezan las personas a recuperar el sentido del humor, empiezan a eliminarse los dolores porque se empiezan a eliminar los sistemas de alarma. Como lo hemos recordado otras veces, el tema no es decirte te vas a curar con este accesorio. El tema es que puedas entender que hay una reestructuración y un reordenamiento en tus células que empiezan a cargarse con energía y empiezan ellas mismas a hacer la función de ponerse en óptimas condiciones. Esta es la primera fase de poder utilizar un accesorio Numicar cuando hay un padecimiento, no importa cuál sea. Cualquier padecimiento es porque hay una recarga de iones positivos. Tu cuerpo está perdiendo energía. Cuando ya está este padecimiento, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Antes de que llegue este padecimiento, ¿cómo lo vamos a prevenir? Bien, lo primero es que usar el accesorio como tal te genera el beneficio que antes de que se presente este padecimiento, te dé la oportunidad de ir trabajando a través del accesorio con la energía de tu cuerpo para reestructurar tus células. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a contrarrestar este problema cuando ya está? Cuando ya se trae este padecimiento, no importa dónde esté el cáncer, hablamos del cáncer de próstata, pero podemos hablar de cualquier cáncer, de cualquier padecimiento. En el momento en que tú portas el accesorio, empieza el reordenamiento a través de los beneficios que te puede dar. Ahora sí, hablemos de cómo ayudar a contrarrestar. Número 1, como hay células cancerígenas en mi cuerpo, y esto es para cualquier tipo de cáncer, pero nos centramos directamente en el cáncer de próstata. Cuando ya hay células cancerígenas es porque ya hay un pH muy ácido. Recuerden que las células se van alimentando del pH ácido y entre más ácido sea, las células van avanzando más su producción. Para que me entiendan, la enfermedad va avanzando. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el pH de las personas. Lo primerito que tenemos que hacer es cambiar nuestra propia alimentación. Yo he mencionado en los alimentos, no refresco, no lácteos, no café, no harina de trigo. Todos estos alimentos que ya mencioné, lácteos, refrescos, café y harina de trigo, todos estos alimentos generan un daño directo a nuestro cuerpo porque impiden la evolución de todo nuestro metabolismo. Es el primer daño. Número 2, tenemos que cambiar en nuestro cuerpo un punto que es muy importante. Nosotros, por naturaleza, hacemos ejercicio cuando caminamos, vamos al gimnasio o hacemos algún tipo de rutina de yoga, hacemos algún tipo de rutina. Pero la pregunta es, cuando la persona sí va haciendo su metabolismo lento porque se bloqueó, hay menos ánimo, hay menos energía, estamos cansados y hay una cantidad de pretextos que nos impiden, incluso decir que no me gusta hacer ejercicio. Y ya en las conferencias mencioné, nuestro cuerpo es un mapa que guarda información de todo el estado físico interno del cerebro. Y el cerebro es un mapa que guarda información del estado físico interno del cuerpo. Pero este mapa está lleno de mapas. Ya había mencionado antes
El brazo tiene un mapa de pies, columna, cabeza. Todos los nervios de mi cuerpo están reflejados en el brazo a escala. Todos los nervios de mi cuerpo están reflejados en la mano, piernas, brazos, cabeza. Todos los órganos de mi cuerpo tienen un mapa. Y todo está basado, como lo leí ahorita en un mensaje, pareciera ser que mi cerebro es una computadora que guarda toda la información. Justamente eso es. Tiene una base, una parte media y una parte distal. Lo que pasa en la base va a pasar en la base de todos los mapas. Lo que pasa en la parte media va a pasar en las partes medias de todo el cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que entender que el ejercicio como tal, mínimo debemos salir a caminar. 15, 20 minutos. Porque en el momento en que tú caminas, esto es para que puedas entender por qué. En el momento en que tú caminas, cada paso que das, estás moviendo los mapas de los pies, los mapas de los dedos, los mapas de las piernas. Estás activando todos los mapas de tu cuerpo. Estás activando todas las células de tu cuerpo. Y al momento de activar las células, en automático acelera su metabolismo. Y el metabolismo es de desintoxicación. Entonces, recordemos, en los casos de cáncer, no importa qué tipo de cáncer, es necesario cambiar el pH a través de la alimentación que tenemos que eliminar. Refresco, lácteos, café, harina de trigo. Número 2, tenemos que hacer ejercicio mínimo 15, 20 minutos. Si eres una persona que no te puedes mover, que no puedes caminar, mueve lo que puedas, pero entiende que cada mapa que muevas va a ayudar a reactivar tu propia energía. ¿Sí? Y como punto número 4, vamos a hablar de cómo cambiar el pH. Hay un método ha funcionado excelentemente, ya lo he compartido, se llama método de Buchinger. Es un ayuno modificado en el que solamente puedes consumir agua y caldos. Estamos hablando de cómo ayudar a contrarrestar el cáncer. Ojo, este método ha sido altamente efectivo. Más de 47,000 pacientes atendidos de diferentes padecimientos y hemos tenido muy buen éxito cuando los pacientes siguen las indicaciones. Método de Buchinger es un ayuno modificado en el que durante 3 días solamente puedes consumir agua y caldos. ¿Caldos de qué? De gallo, gallina, pollito, de camarón, de carne, de verduras, pero solamente el caldo. Aunque tengas el padecimiento o algún familiar tuyo lo tenga, puedes utilizar esta metodología sin ningún riesgo de que vayas a tener problemas con la presión o con la glucosa. No. Ve por qué. En la mañana te levantas, ya pueden tomar nota, ¿no? En la mañana te levantas, tomas un vaso con agua a temperatura ambiente, ¿sí? La pregunta es ¿por qué el agua? Porque durante la noche tuviste un proceso digestivo, quedaron residuos por la mañana. El vaso de agua que consumes por la mañana es para poder limpiar los residuos que quedan y para ayudar a reactivar todos los músculos internos a través de esta metodología del hidrógeno y el oxígeno, aunque le llamemos agua. Enseguida, ya después de 20 minutos, media hora, cuando ya sientas hambrita, te vas a consumir un plato o una taza o un vaso de caldo tibio, no caliente, tibio. El caldo, recuerda que contiene agua y nutrientes. No debe llevar ni verduras, ni tortilla, ni carne. No, solamente el caldo. ¿Por qué razón el caldo? Porque el caldo no entra en la digestión. Se absorbe el agua que lleva el caldo, se absorben los nutrientes que lleva el caldo en los primeros 15 o 20 minutos. Tu cuerpo ya tiene más energía. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usando un accesorio para reordenar nuestra energía a nivel molecular. Y estamos ayudándole aparte a través de este método de Buchinger. A los 20 minutos, otra taza de caldo, a los 20 minutos, media hora. No dejes más de 1 hora sin meterle caldo a tu cuerpo. Este mecanismo hace que todo el metabolismo interno, hígado, riñón, intestinos, el sistema digestivo, el vaso, todos esos órganos se ponen en reposo. Porque por naturaleza propia tú le estás dando indicación que vas a entrar en un ayuno modificado. Le estás dando indicación que no le vas a dar comida. Ese reposo hace que cada uno de los órganos aproveche toda esta energía para su recuperación. Entonces, el consumo de caldo durante todo el día, cada 20 minutos, cada media hora, cada hora, no más.
no debes permitir que el estómago llegue a quedar vacío, porque si queda vacío, va a darse cuenta el cerebro que está vacío y va a mandar una señal de producción de jugos gástricos, enzimas digestivas, quimiotriptógenos en el hígado, va a empezar a activar todo. Y de lo que se trata es de que se mantengan en reposo la mayor cantidad de tiempo posible tus órganos internos. Al siguiente día, mismo mecanismo. Puedes consumir agua en ayunas, caldo todo el día. Entre medio del caldo también puedes tomar agua. El tercer día haces lo mismo, solamente es caldo. No le tengas miedo a que bajé de peso, a que estoy orinando, a que hice el baño. No le tengas miedo a eso. De lo que se trata es de recuperar la función de cada uno de nuestros órganos. Tanto con el uso del accesorio como acelerar el mecanismo de recuperación. Y este es uno de los mecanismos más efectivos que nosotros hemos utilizado. No importa si está en quimioterapia, no importa si está tomando medicamento, puede tomar sus medicamentos, pero no dejar esta metodología. Después del tercer día viene el cuarto día, y el cuarto día, entonces sí, se levanta por la mañana y el primer caldo se toma, el primer tazón de caldo, y el segundo tazón de caldo ya puede llevar unas verduritas. Ya a mediodía ya puede ponerle un poquito de carnita o verdura y una tortillita, y por la tarde ya puede restablecer un plato con su carnita, con su caldito, su verdurita y unas tortillitas. Esta metodología la puede estar aplicando una vez cada 21 días en los pacientes que tengan este tipo de padecimiento. Recuerden, cada vaso de caldo o plato de caldo debe ser ionizado con el accesorio. Se coloca a un lado del plato o a un lado del vaso, de cristal de preferencia, durante 1 minuto aproximadamente. Y tengo la certeza y la garantía que los beneficios van a ser exitosos. Familia, lo que les estoy compartiendo no es parte de una teoría o un conocimiento que adquirí en los libros, nada más. Esto ha sido practicado por más de 22 años con mis consultantes. El haber llegado esta bendición a la vida mía y a mis consultantes ha hecho que la recuperación sea hasta un 60-70% más rápida. Me ha tocado atender casos de cáncer en el cerebro, en el mediastino, que no son operables, en próstata, donde se decía que ya no había nada que hacer, y mis pacientes siguen haciendo felices a sus esposas. Es real, ¿eh? Entonces, ya mencioné las metodologías: cambio de pH a través de dejar los alimentos que ya mencionamos, refresco, lácteos, café, harina de trigo, uso del accesorio, ¿sí? Ejercicio y la metodología del método de Buchinger. Familia, hombres, mujeres, quienes nos estén acompañando, créanme, cuando se habla de estos temas es un poco complejo poder explicarles de una manera clara. Por eso es que voy buscando ejemplos y de qué manera sí puedo explicarles. Recuerden, el origen causal del cáncer siempre trae un origen emocional que bloqueó un área de tu cerebro. Dependiendo de la emoción que haya entrado, va a ser el área del cerebro. Si es una emoción que tiene que ver con la autenticidad, en las mujeres va a bloquear senos y zona reproductora, en el hombre va a bloquear próstata. Si se trata de una emoción de coraje, va a bloquear el hígado. Si se trata de un coraje con impotencia, va a bloquear páncreas, y así sucesivamente. Entonces, en todos los casos, el mecanismo de acción que pasa dentro del cuerpo para desarrollar el cáncer es el mismo: bloqueo de emociones, bloqueo de la parte del cerebro que se encarga de los órganos, bloqueo en el metabolismo de esos órganos, y a lo largo de la vida, cambio de pH ácido, acumulación de toxinas y desarrollo del tumor o cáncer. Lo que les acabo de compartir en realidad es una joya.